El fenómeno yihadista en España ha registrado una gran transformación en los últimos años. La principal de todas ellas tiene que ver con el hecho de que ha eclosionado un yihadismo de carácter autóctono, el yihadismo home ground. Hasta el año 2012, desde que fue detenido el primer yihadista en Barcelona en 1995, la inmensa mayoría de los individuos condenados por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista eran extranjeros, básicamente marroquíes, argelinos, pakistaníes, sirios, mientras que entre los detenidos a partir de ese año y a partir en concreto del año 2013, ya la mitad son españoles y nacidos en España, y el otro componente, prácticamente la otra mitad, son de origen marroquí. Además de eso, ha habido algunas otras transformaciones importantes. Por ejemplo, se ha incrementado de una forma estadísticamente muy significativa el porcentaje de mujeres. Asimismo, tenemos un porcentaje también significativo que anda en torno al 13-15% de conversos. Y por último diría también que se ha rejuvenecido el perfil sociodemográfico de los yihadistas en España. Bueno, si hablamos en general del conjunto de España y con independencia de la nacionalidad o del país de nacimiento de los individuos detenidos en los últimos 3-4 años, los principales escenarios son Barcelona y su entorno, la provincia de Barcelona, podríamos decir, Ceuta y Melilla, en alguna menor medida Madrid. El pasado islámico de España es algo que las organizaciones yihadistas usan de una forma agresiva a la hora de hacer menciones hacia España, pero esto no ha hecho que España esté precisamente entre los países de Europa más afectados por la actual movilización yihadista, que es una movilización, por cierto, de alcance mundial y sin precedentes, aunque tiene un componente muy importante europeo. Entre una cuarta y una quinta parte del total de combatientes terroristas extranjeros en Siria o Irak, por ejemplo, proceden de Europa. Bueno, la vinculación entre Marruecos o descendientes de inmigrantes marroquíes y atentados terroristas en países como Francia o España o en operaciones antiterroristas que han tenido lugar en Bélgica o en otros países de nuestro entorno tiene mucho que ver con el hecho de que una gran parte de la inmigración procedente del mundo islámico hacia Europa Occidental tiene su origen precisamente en Marruecos. Una de las cosas en las que todavía hay en muchos países dudas y ambigüedades tiene que ver, por ejemplo, con el salafismo. El profesor Reinares nos ha podido explicar cómo en los lugares donde hay una acumulación más grande de la tendencia salafista se dan más porcentajes de radicalización violenta. Por tanto, en algunas ocasiones confundimos qué es radicalismo, qué es fundamentalismo y qué es radicalización violenta. Eso por una parte. Otra de las cosas que nos ha contado el profesor Reinares y que es muy importante es que para parte de esos jóvenes o adolescentes que están mirando el mundo del Daesh según la propaganda que Daesh está ofreciendo, aparece la idea de poder, de empoderamiento. Por tanto, es muy importante, el propio profesor Reinares nos ha explicado el que ese tipo de percepción sea cambiada, que no se vea a Daesh como algo que da poder. Bien, necesitamos elementos de alerta temprana. En Bélgica conocemos buenas y malas prácticas a nivel local. Conocemos lo que es que las redes sociales y las células y los equipos de trabajo locales, integrando psicólogos, antropólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, trabajen con los líderes de las comunidades para hacer una detección temprana y para que el proceso de radicalización, que puede ser muy breve, pueda pararse a tiempo, para que los jóvenes puedan encontrar personas que les saquen de una espiral de irracionalidad que les puede llevar a convertirse en unos verdaderos monstruos. Necesitamos mapear, necesitamos conocer los puntos sensibles, necesitamos que los estados y las comunidades se tomen en serio esta cuestión.
Las redes sociales, Internet, son instrumentos muy importantes para difundir la propaganda yihadista, pero se ha exagerado la importancia que tienen en los procesos de radicalización y de reclutamiento. Los casos de individuos autorradicalizados a través de Internet o de redes sociales son muy limitados en comparación con lo que ocurre en la mayoría de los casos, en los que el proceso se desarrolla y se completa mediante un sistema de interacción cara a cara en el que la figura o la influencia de un agente radicalizador, alguna figura a la que se atribuye especial autoridad por razones religiosas o por razones de activismo previo, pues tiene un papel fundamental. Sí, una de las cosas que nos ha contado el profesor Reinares tiene que ver con que en el propio caso español, pero en otras legislaciones penales todavía de forma más acusada, incluso habiendo conocido la experiencia del 11M, de los atentados de los trenes de 2004, sin embargo prácticamente hasta 2010 no se genera el cuerpo jurídico suficiente para poder encarcelar a individuos que, al no haber sido condenados por delitos que no existían en nuestra tipología, después han sido detenidos con actividades mucho más graves en esta mutación que ha tenido el yihadismo violento. Bueno, si hay algo que los medios de comunicación deberían hacer de una forma todavía más insistente, si cabe, es proyectar la realidad de un yihadismo global que, en su expresión de amenaza terrorista o de dominio mediante el terror, como ocurre en algunas zonas del mundo, afecta y victimiza sobre todo a musulmanes. A pesar de que su discurso, su narrativa, habla de los enemigos cristianos o judíos, en la práctica la inmensa mayoría de sus víctimas son musulmanes. Desde luego sería muy correcto que Europa desarrollara una directiva para las víctimas del terrorismo específicamente, porque es un fenómeno que muchos países, pues de alguna manera no han querido abordar suficientemente. Estamos ante una amenaza de terrorismo global. Los estándares deben de ser más homogéneos en la atención desde todo el punto de vista administrativo, jurídico, ideológico, de reacción de las sociedades, de utilizar también la fuerza moral y ética que tienen los entornos sociales, no solo los policiales o los políticos. Y yo creo que hay otra cosa que Europa tiene que hacer y que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad, y es trascender las fronteras de los partidos políticos y de los grupos para buscar grandes consensos.